4 años aumenta ese tiempo de denuncia. De entre 46 y 55 años, una media de 19 años y 8 meses en denunciar. Y ojo, porque las mujeres mayores de 65 años tardan más de 26 años en reaccionar, en verbalizar que están sufriendo un problema de malos tratos. Atención, porque esto es muy importante. ¿Y por qué tardan tanto en denunciar? Pues por miedo, por culpabilidad y por vergüenza. Conocemos el testimonio de una mujer de 53 años que sufrió agresión psicológica y también física por parte de su expareja y también padre de sus 2 hijos. Le costó mucho dar el paso para denunciar, pero esto es fundamental. Estamos con ella en directo. Cristina Zumaquero, muy buenos días. Ahora mismo esta mujer ayuda con su experiencia a otras mujeres que están pasando por la misma situación. Sí, Belén, buenos días. Yo lo que quiero es visibilizar esta situación para que otras mujeres tengan el valor que tuvo ella en denunciarlo, en ir y denunciar la situación que estaban viviendo. Ella lo denunció, reunió ese valor para denunciarlo, pero su expareja en ese momento se arrodilló ante ella, la miró a los ojos y le pidió perdón. Y entonces, por pena, por no perjudicar a sus hijos, ella decidió retirar esa denuncia. Ella está con nosotros después de muchos años que acabó esa relación, pero todavía sigue el problema, todavía queda pues ese resquemor, ese sentimiento de culpa. Pero en primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te encuentras a día de hoy física y mentalmente? Bueno, física pues estoy con una enfermedad que bueno, que la llevo, está saliendo todo bien. Y mentalmente, bueno, pues bien, porque lo que hay que traducir es lo que has pasado individualmente, hay que convertirlo en ayuda a los demás. De lo individual hay que pasarlo a lo colectivo. Y esa es la mejor terapia que podemos tener las víctimas de violencia. Los resquicios que quedan todavía, que yo les digo cicatrices del alma, esas cicatrices del alma siguen toda la vida, porque de una bofetada o de una paliza te puedes curar, pero de las humillaciones, de las vejaciones y de la violencia psicológica es muy difícil recuperarse, y las pesadillas vuelven a pesar de tantos años. Tú tuviste una relación con él durante 5 años, luego te casaste y al poco después llegaron esos problemas. Sí, ¿cuáles son los signos más evidentes? ¿Qué es lo que tiene que tener la gente, esas mujeres que nos estén viendo, en qué tienen que fijarse a la hora de ver, de detectar a un posible maltratador? Los signos más evidentes, evidentemente un maltratador no llega en la primera cita y te da una aguanta, porque entonces evidentemente no tiene una segunda cita. Un maltratador es la persona más cariñosa, más atenta, sobre todo porque estamos hablando de casi todos psicópatas narcisistas, que no son personas enfermas mentales, que lo distingamos bien claro. Son gente que no tiene absolutamente empatía y su objetivo es hacer daño. Ellos disfrutan haciendo daño y sobre todo eligen perfectamente a mujeres vulnerables para saber a quién tienen que atacar. Su objetivo en la vida van a ser ese, hacerle la vida imposible a las mujeres y a sus hijos y hijas. Entonces, las mujeres, en cuanto notan los primeros síntomas de que te quieren controlar, te controla las redes sociales, te controla el móvil, te controla la ropa, te controla la forma de vestirte, te controla la forma de hablar, te humilla en público, te hace callar, te aísla de tu familia, de tus amistades, esos son los primeros síntomas que tiene que ver y que tiene que reconocer una mujer para huir inmediatamente de ese maltratador. Porque ahí la denuncia es muy difícil hacerla, en la violencia psicológica, y la abogada que está en el estudio me lo reconocerá, es muy difícil de demostrar. Tienes que tener violencia física y es con todo y con eso, teniendo violencia física a las víctimas nos cuesta mucho el que se nos reconozca el ser víctima. Entonces, antes se pasa por mucho tiempo de violencia psicológica hasta que llegan los primeros golpes. Sí, porque has mencionado a tus 2 hijos. ¿Cómo han vivido ellos esta situación tan dura? Pues lo primero que hay que hacer es hablar muchísimo con ellos. Yo me separé porque precisamente yo ya en mí misma estaba desahuciada. A mí me daba igual lo que a mí me pasara ya. Pero yo me separé precisamente por salvar a mi hijo de ese maltrato. Porque no olvidemos que los hijos y las hijas son víctimas de primera igual que las mujeres. Y un hijo que ve que su madre la están maltratando de cualquier manera, física, económica, sexualmente, de cualquier manera que se le esté maltratando, porque hay muchas formas, esos hijos lo están padeciendo también en primera forma. Loli,
Muy buenos días, soy Ana, desde el plató. No sabes de verdad cómo te agradezco que hoy hayas decidido compartir tu testimonio con todos los andaluces, porque yo estoy segura de que esto puede ayudar muchísimo, muchísimo a todas las mujeres que en la actualidad están pasando ese infierno y ese drama por el que tú un día pasaste y que afortunadamente pudiste salir. Hace unos días estábamos aquí comentando en el plató de la cantidad de tiempo que tardan todas estas mujeres víctimas de violencia de género de dar el paso, ¿no? De poder verbalizar lo que les pasa, de pedir ayuda, ¿no? Y creo que la media está cercana a los 9 años. En tu caso, Loli, de hecho lo comentaba nuestra compañera Cristina, llegaste un día a interponer esa denuncia, pero en el último momento la retiraste. ¿Por qué cuesta tanto verbalizar esa situación, Loli? A ver, yo puse la denuncia porque tuvo que venir la policía. Entonces fueron ellos mismos los que pusieron también la denuncia. Vale. Y yo fue en el mismo momento del juicio. Antes de irme al juicio, él estaba llorando de rodillas, diciéndome que por favor que la quitara, que el juicio que dijera lo que no había sido, evidentemente, porque no iba a afectar a toda la familia y que por los niños, y que fue tal la coacción psicológica que me hizo, que yo llegué al juicio y dije lo que no había pasado, evidentemente. Incluso la fiscal con el informe de la policía me dijo: señora, ¿está usted segura de lo que está diciendo? Y dije yo: sí, fue un malentendido, y cuando llegué a casa estaba con cara compungida, diciendo que qué es lo que había pasado, y cuando le dije lo que había hecho en el juicio, en el mismo momento del juicio, la cara compungida cambió a una cara de cínica y de psicópata, diciendo: ¿has visto lo que puedo llegar a hacer contigo, gilipollas? Está en mis manos. Eso es el problema. Las víctimas están en manos de los maltratadores. Por desgracia, esto es muy común. De hecho, de una media de una guardia de violencia de género que puedo tener una asistencia de 5 o 6 casos de violencia de género, al menos 2 de los casos en el momento del juicio se retira la acusación. Recula. Y todo el mundo dice, eso no... Es decir, da una mala sensación, porque el problema es que esto lo que genera es que los hechos pueden ser mentiras. No, lo que pasa es que cuando la víctima no ratifica los hechos, ¿vale? Como el derecho penal solamente interviene en última instancia y está la presunción de inocencia, y una cosa que es más importante, que es el indubio pro reo, es decir, en caso de duda siempre se va a resolver a favor del reo, y no hay ningún hecho que lo corrobore, al final estas personas acaban siendo absueltas. De hecho, según la fiscal, según Flor de Torres, en donde es un 15%, recurren para mí ese agujero que debería ser modificado, creo que estaba en trámite de modificarse, que es el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el que tienen ese derecho a no declarar contra su pareja. Y que yo creo que ese es el agujero por el que se cuelan, desafortunadamente, muchas de estas cuestiones. Pero mira, no serviría de nada. Creo que reformar ese artículo resulta clave, ¿eh? Pero, a ver, evidentemente reforzar la legislación va a servir, pero volvemos a lo de siempre, es educacional. Acabamos de ver el tiempo que se tarda en denunciar, y si veis en la franja, si lo vuelven a poner, es una franja muy importante. La de las edades. La de las edades, porque entre los de los 18, después vuelve a subir, a bajar, y después vuelve a subir, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es educacional, porque no se detecta, porque no lo detectamos como realmente una agresión. Estoy de acuerdo, pero un artículo que data del año 1882, perfecto, pero es que... creo que ha llegado el momento de eliminarlo, desde mi punto de vista, porque yo creo que, además que yo precisamente hice un trabajo periodístico el año pasado sobre este asunto, hablando con Flor de Torres, y decía, y ella hablaba específicamente de ese artículo, porque es que por ahí se cuela, es que es importantísimo. Pero si los vemos salir con orden de alejamiento de la mano del juzgado. Es decir, es que han estado aislados, él ha estado en calabozo, ella llega, hay denuncias de la policía, un parte de lesiones, y con parte de lesiones y denuncia de la policía, aunque ella coja y de momento se va con una orden de alejamiento y salen juntos de los juzgados. Es que la ley no puede llegar, efectivamente, porque psicológicamente la ley no puede llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es educación, educación, educación y educación, que no hay más. Educación para ambas partes, para nosotras que detectemos, como bien ha dicho la denuncia, ¿vale? El problema es que cuando hay una violencia de género psicológica, yo tengo discusiones a diario con el tema de la violencia de género psicológica, porque no se identifica, no lo identifica la sociedad,
porque piensan que es que resulta que es que somos mujeres, cuando las mujeres empiezan a decirlo años después, que las mujeres no están diciendo la verdad, que son mujeres conflictivas, que si realmente eso existía, que por qué no lo denunciaron, que era la palabra, era una relación tóxica. Vale, hay relaciones tóxicas, pero en el momento en que existe un control, un sometimiento hacia la mujer, eso no es una relación tóxica. Cosa, un término que ahora está muy de moda, que se está utilizando mucho, que es el del síndrome de alienación parental, que es una mentira como una casa. Totalmente, y es además una mentira, que es lo que hay una violencia vicaria, pero el síndrome de alienación parental precisamente lo que pretende es culpabilizar a las mujeres. Claro, ¿no? Claro, por eso le quería yo preguntar también a Loli, Exacto. compañero, si ella detectó durante todos estos años de maltrato psicológico, físico por parte de su pareja, que utilizaba también a los niños que tenían en común como instrumento para hacerte más daño, Loli. Sí, por supuesto, pero hay que distinguir muy claro lo que es el falso síndrome de alienación parental con la violencia vicaria. El falso síndrome de alienación parental es lo que se admite, es un falso síndrome que hizo un pederasta en Estados Unidos. Correcto. Y que se lo están aplicando ahora mismo en los jueces y servicios sociales y en fin. Y eso está prohibido y el Consejo General del Poder Judicial dice directamente que está prohibido. La relatora de la ONU, ha habido un caso, el de Irune Costumero, que le ha regañado al Gobierno de España por la aplicación del falso síndrome de alienación parental, concreto en este caso de Irune Costumero, que será el juicio en breve, en junio. Hay que distinguir eso de la violencia vicaria. La violencia vicaria, como bien ha explicado antes la abogada, es la que el maltratador ejerce hacia los niños, hacia los hijos e hijas, para hacerle daño a la madre. Lo que estamos viviendo ahora mismo con el caso de Canarias. Eso es violencia vicaria, el caso de Bretón. Hay que dejar las cosas muy claras y hacer mucha pedagogía social para que la sociedad comprenda que es violencia machista o violencia de género o violencia hacia las mujeres, que es violencia doméstica, que es otra cosa distinta, que no quiere decir que la violencia doméstica no tenga pena, que es muchas veces lo que la gente se piensa, ¿no? La violencia doméstica tiene pena, pero es otra ley distinta a la violencia de género o violencia machista. Lo primero que tiene que distinguir la víctima, que es el problema, es el que ella es víctima de violencia. Esto pasa como cuando un alcohólico no admite que es alcohólico. Hasta que el alcohólico no admite que es alcohólico no puede ver el problema, no puede resolver el problema. Pues con esto pasa exactamente igual. La víctima entra en una especie de síndrome de Estocolmo, donde el maltratador la manipula, entra en el ciclo de la violencia, que quien quiere conocerlo es bien fácil de entender, y es el maltratador el que la culpabiliza a ella de todo lo que está pasando, incluso de las reacciones de agresividad y de todo. La culpa la tiene la víctima. Eso es así. En tu Entonces, caso, Loli, es muy difícil que la víctima se identifique. Sí. En tu caso, Loli, ¿cómo empezó todo? Es decir, ¿qué hecho fue el que desencadenó que tú percibieras que estabas siendo realmente pues una víctima de violencia de género? ¿Cuándo te cambió, digamos, ese chip? Pues eso, lo primero fue ¿cuándo percibí yo eso? Bueno, lo percibí bien tarde, desgraciadamente. Porque yo, por eso de que las mujeres nos educan con el chip de que tenemos que ser las cuidadoras, y luego con el mito del amor romántico, que con el amor todo se puede, que lo puedes cambiar. No, un maltratador no se puede cambiar. Entonces, por mucho que lo intentes, por mucho que tú quieras, no vas a cambiar nunca a un psicópata narcisista que es un maltratador. Jamás lo vas a cambiar. Y lo único que puede hacerte es o llevarte al suicidio, o matarte, o hacerle daño a tu hijo o hija. Eso es lo único que puede hacer. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando ya el problema es muy grave. Cuando ya el problema, porque hay mujeres que siempre son víctimas de violencia psicológica y nunca han tenido. Claro, pero bueno, lo importante es eso, que sepan que algo, que tu hijo, que tu madre, que contarlo a una amiga, cuando una víctima lo cuenta por primera vez, ya ha dado un grandísimo paso. Y eso es muy importante, saber que alguien va a estar ahí siempre para darle la mano. Cada víctima tiene su tiempo, no importa. Cada víctima va a tener su tiempo y su argumentación con ella misma para saber cuándo tiene que salir de ese ciclo de la violencia. Pero que siempre sepa que tiene a alguien al lado para acompañarla, que hay asociaciones, que hay mucha gente que estamos trabajando por ello, para que salga de ese maltrato.
¿Qué fue lo que a ti, Loli, te animó a dar el paso definitivo? A decir, hasta aquí, esto tengo yo que contarlo, tengo que pedir ayuda y salir de aquí. Mis hijos, el sufrimiento de mis hijos, que lo estaba viendo con 5 y 2 añitos, que estaban sufriendo mucho, y yo fui consciente ya que me iba a cargar la vida de mis hijos como no diera ese paso. Lo que pasa es que aquí venimos al segundo plano. Si denuncias, luego viene la etapa de la violencia institucional. ¿Qué garantías le da el Estado y las instituciones a la víctima de que su vida se va a normalizar y se va a regularizar con los hijos? Eso es lo importante, eso es, garantizarle a las víctimas, porque tenemos víctimas en la asociación que dicen, si lo sé que mis hijos van a pasar hambre, a lo mejor me quedo con el maltratador. Y eso es durísimo de oír. Entonces, tenemos que tener las garantías del Estado, de las instituciones, de que las víctimas y los hijos y las hijas van a estar a salvo. Y con una vida decente y que pueden volver a rehacer su vida. ¿Qué te decían tus propios hijos? ¿Cómo vivían ellos ese calvario día a día? Ellos eran muy chiquitos, pero ellos se han metido, ellos se metían en las palizas, mi hija intentaba apoyarme a mí. O sea, mi hija con 4 años se echaba encima del padre para interponerse, para que no me pegara, y eso es muy duro. Y eso se queda siempre en la retina y en la mente de un niño o de una niña, siempre. Un maltratador jamás va a ser un buen padre, jamás. No se pueden estar dando regímenes de visita a los maltratadores, no se pueden estar dando custodia a los maltratadores y arrancándoselas a las víctimas, como está pasando ahora mismo. Ahora mismo es una tortura institucional lo que están pasando las víctimas, y esto hay que decirlo. ¿Dirías que los hijos que también son víctimas de violencia de género están desprotegidos por el sistema? Absolutamente, mucho más que las víctimas, absolutamente desprotegidos. Tenemos niñas que le han arrancado al maltratador y se lo ha dado la custodia al maltratador porque a lo mejor no han querido ir a ver a su hijo. Yo pasé muchísimos años de violencia institucional precisamente por eso, porque mis hijos no se querían ir con el maltratador y venían a arrancarlos, ponía denuncia y venían a arrancarlos de la casa con el sufrimiento que eso supone, de mi hija acogida al quicio de la puerta llorando con la policía, porque tenían que cumplir esa orden, porque si no tenían cumplimiento. Yo misma, a mí me condenaron de 17 denuncias que me puso el maltratador, porque mis hijos no se querían ir con él, en 2 años, en el transcurso de 2 años, tuve que pagar 2 sentencias. O sea, eso es lo que está pasando y esa es la cruel realidad. Tremendo, ¿eh? Loli, ¿qué les dirías a todas las mujeres que ahora mismo a lo mejor te están viendo, están escuchando tu testimonio, que saben lo mal que lo pasaste, pero que por fin puedes contarlo, por fin te sientes libre, saliste de ese infierno y ellas están buscando esa misma ayuda? ¿Qué les dirías? Lo primero, que cuando decidan denunciar y tengan un parte de lesiones, el médico que le vaya a hacer el parte de lesiones le revise desde el último pelo hasta la uña del meñique. Eso es lo primero, que le haga un buen parte de lesiones, y si tiene alguien que la pueda acompañar y que sepa de lo que está hablando, que la acompañe. Y lo segundo, que se busque una buena defensa, un buen abogado o una buena abogada, porque dependiendo de si tiene una buena defensa, los primeros juicios del momento de la denuncia, va a depender la vida de ella y de su hijo y de su hija hasta la adolescencia. Pues Loli, con ese mensaje de verdad nos quedamos. Nosotros te agradecemos profundamente que hoy hayas querido estar aquí en la televisión pública de todos, lanzando este mensaje de optimismo también, que se puede salir de esto, y muy importante también ese mensaje de que nunca el entorno puede ser cómplice de ese silencio. Eso es lo peor que todos podemos hacer. Esto hay que denunciarlo. Eso es muy importante, por favor. Exacto. Cuando los vecinos, las vecinas, la familia se calla, claro, están siendo cómplices de totalmente. eso. Eso es un delito de omisión de socorro. La sociedad no puede ser cómplice del maltrato. Pues Loli, eres una valiente de verdad y no sabes cómo me alegro de que hoy te sientas una mujer libre y de que encima tengas la fuerza de poder ayudar a otras personas que están pasando ese calvario. Un aplauso enorme desde aquí para ti, Loli, de verdad que sí. Un abrazo enorme, Loli. Tremendo. Pues señores, ya son 16 días, ¿eh?